¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, el tema que nos toca ver, se escucha bien, se ve bien. El tema que nos toca ver hoy es dolor. ¿M? Lo que vamos a ver hoy es el tema del dolor, o sea, los medicamentos, gracias, los medicamentos que utilizamos para el dolor, o sea, los analgésicos. Ya un tipo de analgésico nosotros lo vimos en la clase pasada, que fue los AINE. Hoy lo que tenemos que ver es el otro tipo de analgésico, que son los opiáceos. Antes de ver opiáceos, como yo siempre le digo, le voy a dar como una noción de lo que es la fisiología del dolor, hacia grandes rasgos, que el dolor es una materia, es una carrera, para que se entienda cómo actúan los medicamentos. Le hago la fisiología, ven si más o menos lo entiende, ahí pasamos a ver cómo actúan los opiáceos, después enganchamos los AINE y vemos otro tipo, un fármaco más que sería como un antídoto del opiáceo que tenemos que ver. Eso es lo que veríamos hoy, y después haríamos la segunda parte de la charla, nos vamos a dedicar a ver vamos a responder las preguntas del práctico, así ya les queda, ¿sí? Les voy a girar un segundito la pantalla, así vamos viendo la primera parte. Así vemos el pizarrón, la pizarra. A ver. Bueno, el tema que nos toca ver hoy va a ser dolor, ¿sí? Yo les voy a ir haciendo un esquemita. Ese esquemita lo tienen en el apunte por ahí de otra manera, pero más o menos, imagínense que este es un tejido periférico, ¿sí? Pónganle la piel. Acá van a tener lo que se llaman en la piel los nociceptores, que son los que reciben los estímulos mecánicos, químicos, térmicos. Nosotros tenemos receptores en la piel que pueden recibir diferentes estímulos. Ahora después se lo explico bien. Esto lo que haría es mandar una señal a un lugar que es el asta dorsal de la médula, dorsal anterior de la médula. Esto mandaría una señal a lo que sería el cerebro. Y el cerebro vuelve con dos señales de respuesta. Bueno, imagínense, yo les hago, por ejemplo, el ejemplo más común, que es, ponen o por ahí la que tienen los libros, que ponen la mano sobre el fuego. ¿Qué es lo que pasa cuando ponen la mano por el fuego? ¿Sí? Sienten el calor, ¡pum!, sacan la mano y empieza el dolor porque se han quemado, ¿sí? Todo eso activa una serie de procesos en el cuerpo. En la piel, por ejemplo, nosotros tenemos en diferentes partes del cuerpo, tenemos receptores, ¿sí?, que se llaman nociceptores. Estos receptores responden a estímulos, por ejemplo, térmicos, de temperatura, como hablamos recién, mecánicos de traumatismo, de golpe y así. ¿Qué quiere decir? Cuando hay un cambio, es detectado por un receptor que se encuentra en la piel. Ese receptor, sí, a través de una neurona, manda una señal, la neurona, esta es una neurona que se encuentra en la piel, manda una señal al asta dorsal de la médula. Y del asta dorsal de la médula sale otra neurona que manda la señal al cerebro. El cerebro capta esta injuria, ¿sí?, este daño del tejido que se produce, y ahí manda dos señales. Una primera señal que es la respuesta, o si lo quieren llamar como reflejo, y una segunda es el dolor. Como definición, el dolor, sensación desagradable o estímulo, bueno, tiene un montón de definiciones, pero esa sensación desagradable que se produce. El cerebro, ¿por qué hace esto? Lo primero que va a hacer cuando ustedes pongan la mano en el fuego es quitarla, si ustedes piensan. Estos son milisegundos entre una y otra, no sé, uno no nota la diferencia. Pero primero trata de sacar, o sea, la acción refleja de qué? De evitar el estímulo, el daño, la injuria. El cerebro trata de evitarlo. Y después genera el cerebro lo que es una sensación desagradable que queda como memoria, justamente para que uno no vuelva a cometer lo mismo, ¿sí? O sea, que le quede la memoria de que eso le produce un daño, una injuria. Y eso genera un dolor, ¿sí? ¿Y cómo hace el mismo cerebro para tratar de frenar ese dolor? Simultáneamente el cerebro produce unas sustancias que se llaman opioides, ¿sí? Cuando hace esto, produce unas sustancias que se llaman opioides. ¿Cuáles son los opioides? Se los voy a poner acá
para que se vean mejor, que son las encefalinas, dinorfinas y endorfinas. Y estas sustancias que produce el cerebro actúan sobre los receptores del dolor. ¿Cuáles son los receptores del dolor? Mu, delta, kappa, ¿sí? Y el sigma, ¿sí? Principalmente mu, delta y kappa, ¿sí? Pongan estos tres, ¿sí? El otro por ahí no están. Mu, delta y kappa. Y al actuar sobre estos receptores lo que va a hacer es que disminuye el dolor, la sensación de ese dolor desagradable, ¿sí? Eso es lo que hace normalmente el cerebro, manda una respuesta, manda la sensación desagradable del dolor y después activa unos opioides para que ese dolor disminuya a través de estas sustancias. Por eso van a ver muchas veces que uno cuando habla, cuando se liberan endorfinas, se refiere que una paciente libera mucho endorfina, por ahí tiene menor dolor, o hace que se produzca menos dolor, o en algunas situaciones donde se liberan muchas endorfinas, por ejemplo, ante estrés muy importantes, uno por ahí en ese momento no sufre o no siente el dolor, por esa liberación exagerada de endorfina que tiene el cuerpo. Les voy a girar un segundito, después lo vuelven a ver para que me entiendan. Entonces, voy a admitir ahí está. Entonces, en base a todo esto, ¿sí? Que yo les acabo de decir, ¿cómo sería el tema? Un estímulo, yo pongo la mano en el fuego, me quemo. ¿Qué pasa? Cuando yo pongo la mano, una neurona que está acá, viaja hasta la médula y de la médula al cerebro. El cerebro lo capta y ¿qué hace? Primero el reflejo, saco la mano del fuego. Y después empiezo a sentir el dolor, ¿sí? Que se produce como acto reflejo y para ver que se produjo una injuria. Y el cerebro después, ¿qué hace? Libera unos opioides, unas sustancias que tiene el cerebro para que actúen esos receptores del dolor y disminuyan. Entonces primero tengo un dolor fuerte y después tiende a ceder un poco, ¿sí? Va disminuyendo ese dolor. Eso es lo que tiene el cuerpo para defenderse. Va a depender de la persona, va a depender del estímulo, o sea, ¿a qué me refiero? Hay personas que sienten más dolor que otras. Por eso cuando ustedes vean el tema del dolor, van a ver que uno lo determina por del 1 al 10 cuánto dolor siente, ¿sí? Porque va por ahí, para una misma injuria, por el mismo traumatismo, póngale, una persona no va a sentir dolor, otra va a sentir más o menos y otra va a sentir mucho. O sea, va a variar del dolor, ¿sí? Depende de ese umbral del dolor que tenga la persona, va a depender de la cantidad de endorfinas que libere. Si esa persona está bajo mucho estrés, va a liberar muchas endorfinas y en ese momento no va a tener dolor. Y otra que por ahí no está bajo ningún estrés va a tener mayor dolor. O sea que, y también otra de las cosas por ahí que es importante del dolor, que el dolor también van a ver que tiene como memoria. ¿A qué me refiero con esto de memoria del dolor? Personas que han estado bajo mucho dolor resisten más el dolor. O sea, ¿qué quiere decir? Como que el cerebro capta ese dolor, entonces en una segunda o tercera posición tienen menos dolor. Entonces, por eso las personas que sufrieron un determinado dolor, ¿sí? Estamos hablando de dolor, ¿sí? Cuando tienen otra exposición o otros tipos de dolores, los resisten más. Por eso también se dice que la mujer que tiene un parto natural, que ahí se expone ante un dolor, por ahí resiste más el dolor después, ¿sí? Por eso la mujer por ahí resiste más el dolor, porque está expuesto a ese tipo de dolor, ¿sí? Entonces como que el dolor guarda una memoria, ¿sí? Y nos hace más resistentes después. O sea, hay muchos factores por los cuales pueden determinar que una persona tenga mayor o menor dolor. Pero el proceso es ese. Activa el cerebro, le avisa al cerebro que hay dolor y el dolor manda la respuesta al reflejo y hace que se produzca el dolor. Y simultáneamente produce una sustancia que se llaman opioides, como las endorfinas, que hacen que actúen sobre unos receptores en células para que disminuya esta sensación del dolor. De esa manera actuaría fisiológicamente en el cuerpo, ¿sí? El dolor. Ahora, teniendo esto, lo que nosotros tenemos que ver es cómo actuarían los fármacos, ¿sí? Que son los que vamos a ver ahora. Hasta acá más o menos lo que es la fisiología del dolor más o menos se entiende, se comprende con dibujitos, se los vuelvo a girar para que lo vean. Porque hay algunos chicos que entraron, ¿sí? Injuria en la piel, o un daño, póngase, se quema la mano, manda señal al asta, el asta al cerebro, el cerebro vuelve con el reflejo y con el dolor. Y a su vez produce opioides,
que actuaron sobre los receptores. ¿Sí? Esto es lo que pasa normalmente en una fisiología del dolor. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Seguimos? Bien, vamos. Les voy a borrar esto. Entonces, cuando nosotros hablamos de analgésicos, nosotros tenemos dos tipos de analgésicos. Uno, los AINES, que fue lo que vimos en la otra clase, que actúan inhibiendo la ciclooxigenasa y actúan disminuyendo, ¿sí?, esa transmisión que va de injuria del cerebro. Ahí hay una prostaglandina que aumenta la transmisión, disminuyen esa transmisión. Y los fármacos que tenemos que ver ahora, ¿sí?, ya después vamos a hablar un poquito más de los AINES, son los opiáceos. ¿Sí? Dentro de los opiáceos, ¿sí?, vamos primero, ¿cuáles son los opiáceos? Yo le voy a poner acá los tipos de opiáceos. Van a ver que tienen opiáceos que se llaman débiles y opiáceos que se llaman fuertes. Los opiáceos débiles, acá tenemos, por ejemplo, el dextro, propoxifeno, el tramadol. Los fuertes, por ejemplo, tenemos la nubaína, tenemos la morfina. ¿A qué se refiere débil o fuerte? Débil, que a ver, disminuyen el dolor, pero no tanto como los fuertes. O sea, los fuertes disminuyen más el dolor. Estos son los ejemplos. ¿Cómo actúan? ¿Cuál es el mecanismo de acción? ¿Sí? Que es lo importante. Son agonistas de los receptores del dolor. O sea, lo que van a hacer, se va a unir sobre esos receptores que dijimos, el mu, el delta y el kappa, se van a unir sobre esos receptores y van a disminuir el dolor. Imagínense, por ejemplo, que ustedes tienen una injuria, ¿y qué hace el cerebro? Se une los opioides sobre esos receptores y disminuye el dolor. Lo que va a hacer un opioide débil va a unirse a más receptores que lo que haría naturalmente el cuerpo. O sea, es como si produjera más endorfinas, ¿sí? Por eso le digo, ¿vieron cuando uno está ante estrés que produce tanta endorfina y no produce dolor? Bueno, el opioide débil, ¿qué hace? Se une a más receptores para disminuir más el dolor. Y el opioide fuerte a más receptores todavía, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a disminuir más el dolor todavía. Por eso una persona que por ahí toma morfina no siente nada de dolor porque tiene casi todos los receptores bloqueados. Eso es lo que haría mientras el tiempo que estudie, no bloqueados, actúa sobre los receptores para disminuir el dolor. O sea que, si yo tengo normalmente, yo disminuyo el dolor. Si yo le doy un opioide débil, voy a disminuir más el dolor. Y si le doy un opioide fuerte, más todavía el dolor voy a disminuir. Entonces, de esa manera actuarían los fármacos. Actúan en el mismo receptor que el cuerpo, pero estimulándolo. O sea, uniéndose a más receptores, entonces de esa manera disminuyen más el dolor. Por eso son agonistas de los receptores del dolor. Ese es el mecanismo que cumplen, ¿sí? Normalmente el cerebro, ¿qué hace? Con las endorfinas se une a los receptores del dolor y disminuye el dolor. Eso es lo que nosotros tenemos normalmente. Si queremos disminuir más el dolor, ¿qué hacemos? Le damos una sustancia para que se una a más receptores, como por ejemplo un tramadol. Y si queremos que disminuya más, le podemos dar una morfina que ya se une a más receptores y disminuye más aún el dolor. O sea que los opiáceos son excelentes analgésicos, pero tienen un montón de contraindicaciones o efectos adversos, que ahora enseguida lo vamos a ver. Por eso también hay que tenerlo con cuidado. Como hablamos de que los AINES son buenos antiinflamatorios y los corticoides excelentes, pero tienen mucho efecto adverso, con esto lo mismo. O sea, hay que tener cuidado y utilizarlo poco tiempo porque tienen muchos efectos adversos. Entonces, lo que es el mecanismo de acción, ¿vamos bien? ¿Se va entendiendo? Si yo, por ejemplo, ahora, ya le dije mecanismo de acción, ¿qué es lo otro que uno tiene que saber? Vía de administración. Dentro de las vías de administración tenemos la enteral, o sea, por vía oral o rectal, o la parenteral, que puede ser endovenosa o intramuscular. Esas serían las principales vías de administración de los opiáceos, ¿sí? Entonces tenemos vía de administración, enteral, como le dije, vía oral y vía rectal, y después tenemos la vía parenteral, que puede ser intramuscular o puede ser la endovenosa, ¿sí? Ahora vamos con lo que son los efectos adversos, ¿sí?, de estos fármacos. Porque estos fármacos son excelentes analgésicos, pero hay que tener cuidado como uno los va a utilizar.
Porque va a tener efectos adversos, que pueden ser de origen central, ¿sí? Como puede ser la sedación, la contracción pupilar, los vómitos. ¿Sí? Piensen que estos son derivados, sí, de la cocaína, ¿sí? La cocaína es una droga y por eso también produce estos efectos. ¿Mm? Y tenemos los periféricos. Y dentro de los periféricos vamos a tener, por ejemplo, el broncoespasmo, por ejemplo, puede ser un efecto. Y a su vez va a tener tolerancia, dependencia física y psíquica. Entonces, tienen efectos... me está faltando el estreñimiento, que es importante. Estreñimiento. Entonces, van a ver que tienen efectos adversos, como sedación, contracción pupilar, vómitos, náusea y vómito, estreñimiento, broncoespasmo, dependencia psíquica, física, tolerancia, o sea, tienen muchos efectos adversos. Estos generalmente con el tiempo que uno lo vaya utilizando van aumentando, o sea, después de una semana no pasa nada, si yo lo tomo más va aumentando y dependiendo del fármaco aumenta más, ¿sí? El efecto. ¿Qué es lo principal que uno tiene que tener en cuenta? Que producen náuseas y vómitos. Les voy a girar un segundito. Esto se los quiero... Que los opiáceos producen náuseas y vómitos. Entonces, cuando ustedes vayan a utilizar un opiáceo, que por ejemplo a veces la morfina se utiliza mucho como un analgésico dentro de una anestesia raquídea, sepan que el paciente va a estar nauseoso y con vómitos, ¿sí? Entonces, ¿qué le tienen que dar a ese paciente? Le tienen que dejar algo para las náuseas y los vómitos, ¿sí? Si va a estar con esa medicación. Saber también que si lo toma por varios días, porque es un operatorio importante o de dolor, va a generar estreñimiento. Entonces, controlar la evacuación intestinal o darle algún laxante o algo por el tema del estreñimiento. Esos son factores importantes a tener en cuenta. Y lo otro que les quiero comentar acá, que como les digo que es un derivado de la cocaína, acuérdense siempre, va a tener tolerancia a dependencia física y psíquica. ¿Y a qué me refiero con esto? Tolerancia se refiere a que cada vez voy a necesitar más dosis para llegar al mismo efecto. Por ejemplo, yo tomo una pastilla, después de dar una pastilla no me hace nada, tengo que tomar 2. Después no me hace nada, tengo que tomar 3. O sea, para lograr no tener dolor, cada vez voy a necesitando más dosis. ¿Y cuál es el riesgo de la tolerancia? Que puedo llegar a una toxicidad. Y todos estos medicamentos lo que van a hacer es generar en altas dosis una depresión cardiorrespiratoria. O sea, ¿de qué se muere generalmente un paciente que tiene una sobredosis de, por ejemplo, de cocaína? De un paro cardiorrespiratorio, o sea, una depresión respiratoria. Paro cardiorrespiratorio. Bueno, estos medicamentos es lo mismo. Entonces, cuando voy llevando la dosis de toxicidad, puedo llegar a una depresión cardiorrespiratoria. Y me puedo llegar a morir si tengo una sobredosis. Entonces, tener cuidado con las toxicidades. La tolerancia es importante. Entonces, cuando más tiempo lo tomo, más tolerancia voy a generar. Dependencia física y psíquica. ¿Y a qué se refiere con la dependencia física y psíquica? Imagínense, por ejemplo, vamos con la psíquica. Que ustedes, cualquiera está tomando una medicación, que es una medicación que nosotros estamos todo el tiempo, que no nos podemos mover, que nos sentimos mal, que nos duele, que no podemos caminar, por ejemplo, un problema traumatológico, pónganlo lo que quieran. Y toman la medicación y con esa medicación se les pasa el dolor, se sienten fabulosos, están fenómenos, pueden hacer una vida mejor que la que hacían antes, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, genera un bienestar psíquico muy importante. Entonces, ¿qué pasa? Me va a costar dejarla, porque si yo la dejo voy a volver a lo que tenía antes, puede ser. Entonces el cuerpo psíquicamente se acostumbra a la medicación, entonces le cuesta dejarla. O sea, no la puede dejar porque psicológicamente se acostumbra a la droga. Esa es la dependencia psíquica. Y después hay otra dependencia que también es un poco más peligrosa, que es la dependencia física. ¿Y qué quiere decir? Ahí no es solo la mente, sino el cuerpo se acostumbra a la droga. Entonces el cuerpo necesita esa droga. Entonces, ¿qué pasa? Cuando suspende esa droga, entra lo que se llama el síndrome de abstinencia, o sea que le falta la droga. Y depende del tipo de droga, el tiempo que lo haya utilizado y la dosis que toman, puede pasar desde temblores, malestar, agresión, sentirse mal, irritabilidad, hasta puede pasar una depresión o una muerte
por suspensión abrupta de la droga. Por eso, depende de la medicación que tome, ¿sí? No es lo mismo tomar tramador que tomar morfina. Tomar morfina genera mayor dependencia, tolerancia física y psíquica. Entonces hay que tener cuidado, esas drogas no se suspenden como cualquier otra droga. ¿Qué pasa? Cuando ustedes tienen un acostumbramiento a una droga, ¿qué es lo que pasa? Cuando la tienen que suspender, van al lugar de rehabilitación y ¿qué se les hace? Se les hace dos cosas. Una, se les va disminuyendo de a poco la dosis. O sea, no se les suspende. O por ahí sea fármacos, que es la otra que simula el efecto de la droga. Entonces uno cree como que la está tomando. De esa manera va bajando de a poco, pero no se suspende de golpe. Si usted es una persona, por ejemplo, con una dependencia psíquica, si lo puede controlar, por ejemplo, le va a tener una sida, por ahí no le pasa nada. Una dependencia física, si se la suspende de golpe, le va a tener, no la puede tomar, por ahí lo pueden matar. Entonces, la dependencia física es muy importante por el síndrome de abstinencia que puede generar. Y estas drogas, ¿sí? La morfina, compárenlo como una cocaína, ¿sí? Entonces esto lo que va a producir es generar una tolerancia, ¿sí? También lo que va a generar va a manipular o trabajar sobre las pupilas, ¿sí? Producir una contracción o dilatación de las pupilas, ¿sí? Que puede hacer que le cueste ver a la luz, por ejemplo, si tiene una toxicidad, les va a costar por ahí ver a la luz, o por ahí les va a costar no ver. Piensen, por ejemplo, las drogas, ¿qué pasa con, ¿sí? No sé si vieron por ahí bueno, que pasó el año pasado y creo que el anteaño, no me acuerdo, hubo mucho problema, no sé si se acuerdan, cuando hablaban de las fiestas electrónicas y las personas que se morían por la utilización de las drogas. ¿Qué es lo que generaba esta droga? Por un lado generaba una deshidratación, ¿sí? Porque genera mucha resequedad de la boca, ¿sí? Es otra de las cosas que genera. Y por el otro lado genera una dilatación pupilar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Les cuesta ver el sol. Entonces las personas que generalmente están con lentes negros y con el vaso de agua, para hidratarse. ¿Y qué es lo que pasaba en esos casos? Por ejemplo, les cobraban fortuna el agua, entonces el que no podía tomarla, por ahí podía tener una deshidratación y podía tener una complicación. Por eso a veces la gente se padeció por esta droga. ¿Por qué les pongo lo de las drogas? O sea, no es que tomaban opiáceos esas personas, tomaban otro tipo de droga, sí, cocaína o las mezclas, pero tienen los mismos efectos que estas, porque estos medicamentos son medicamentos, pero siguen siendo, como dijimos, un principio de drogas. Algunos tienen los mismos efectos. Es más, esta dependencia y tolerancia que generan pueden hacer adicciones, porque una persona se hace adicta por esa dependencia y tolerancia. Entonces, las personas, ¿y quiénes son las personas por ahí que están más en contacto con estas drogas? Los que están a nivel hospitalario, ¿sí? Entonces, estas personas son por ahí los que tienen farmacias, son las personas que por ahí pueden tener más riesgo de adicción por este tipo de medicamentos. Entonces, tener cuidado con este tipo de drogas. Si yo lo utilizo en un postoperatorio 24, 48 horas y lo tomo, no pasa nada. Si lo utilizo durante una semana, no pasa nada. Por ejemplo, el tramal viene en gotas, ¿sí? No pasa nada. Ahora, si yo lo empiezo a tomar y no la suspendo, ¿sí? Por eso generalmente se dan en las primeras horas esto, después se pasa a aire y así se va suspendiendo. Pero no acostumbrarse a tomar esta droga porque si no después va a costar mucho dejarla. Salvo, volvemos a lo mismo, como le explicaba la otra vez, que yo les decía que se pone una balanza, ¿sí? Acá, pónganle una balanza, riesgo-beneficio. Si nosotros es más beneficioso, como le dije la otra vez, los corticoides se utilizan acá, si es más beneficioso utilizar un medicamento de esto, lo utilizamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay patologías donde son incapacitantes por el dolor. Entonces, utilizarlo para disminuir el dolor más allá de los efectos que tengan, bueno, es más beneficioso. Entonces, en esos casos se utilizan, pero bajo receta médica, hay especialistas médicos que se dedican al tratamiento del dolor y demás. Pero sepan que existen estos medicamentos para disminuir el dolor. ¿Cuándo ustedes lo van a utilizar? Lo van a utilizar cuando estén en la premedicación o cuando estén en la cirugía, por ejemplo, combinado con una anestesia raquídea o un anestésico. Por ejemplo, se puede utilizar, o en el postoperatorio, por ahí lo van a indicar en cirugías que por ahí que tengan mucho dolor, o que sean cirugías que pueden generar mucho dolor. Sepan que esto es uno de los medicamentos por ahí que van a tener que tener por ahí en cuenta. Ahora, yo les dije mecanismo de acción, le dije vía de administración, le dije efectos adversos. Vamos con las contraindicaciones del medicamento. Les voy a girar un poquitito de vuelta. Dentro de las contraindicaciones del medicamento, les voy a poner 3, que me parecen las más importantes, que son, cuando hay una depresión, contraindicación. Cuando hay una depresión cardiorrespiratoria.
O sea, si el paciente ya está con una depresión cardiorrespiratoria, no le van a dar un opiáceo que le va a producir mayor depresión cardiorrespiratoria, ¿sí? Otra de las causas es el alcoholismo agudo. ¿Sí? ¿Por qué? El alcoholismo agudo, si ustedes toman alcohol, también lleva una depresión, ¿sí? Todo lo que inhiba el sistema nervioso central, ¿sí? Está contraindicado juntarlo con esto. Por ejemplo, los antidepresivos, en algunos tipos de antidepresivos, los ansiolíticos como el clonazepam, el prazolam, todo esto que hacen, me inhiben el cerebro, me deprimen el cerebro, ¿sí? Por eso uno cuando lo toma está medio como, ¿vieron? Como bobo. Bueno, el alcohol también se pone así, ¿por qué? Porque deprime el cerebro. Estos opiáceos deprimen el cerebro. Si yo junto uno más otro, mayor depresión. Entonces, más riesgo de un paro cardiorrespiratorio. Entonces, el alcoholismo agudo, ¿sí? Agudo en forma exagerada, abrupta de golpe, tampoco es bueno junto con un opiáceo. Y lo otro también que puede ser, lo que se llama el riesgo, cuando el paciente tiene un riesgo de hilio paralítico. ¿Y qué es el riesgo del hilio paralítico? El hilio paralítico, el intestino, cuando se paraliza el intestino, que tenga riesgo de parálisis intestinal. Si ustedes, el paciente tiene un riesgo de parálisis intestinal o tiene un tránsito muy disminuido y le dan un medicamento que paralice el intestino, que produce estreñimiento, entonces lo van a complicar más. Por eso también estaría contraindicado un opiáceo en un riesgo de hilio paralítico. Entonces tengan en cuenta o acuérdense de todas las contraindicaciones que genera. Depresión cardiorrespiratoria, alcoholismo y riesgo. O sea, en estos casos no se debería utilizar el medicamento. Le giro de vuelta. Entonces, acuérdense de los opiáceos como mecanismo del dolor para disminuir el dolor. Están los débiles, están los fuertes, que bloquean más o menor medida los receptores del dolor. Mecanismo de acción, vía de administración, efecto adverso y contraindicación. Ahora, imagínense que yo es un paciente que toma normalmente opiáceos por alguna patología, se pasó en la dosis, tenía tolerancia, toxicidad o era un adicto y tomó medicación. ¿Qué va a generar? Una depresión cardiorrespiratoria. Bueno, en estos casos nosotros tenemos un tipo de antídoto que se puede utilizar, que es un medicamento que van a ver que hace lo contrario. Y el medicamento se llama la naloxona. ¿Qué es lo que va a hacer la naloxona? Va a bloquear los receptores del dolor. Entonces, si yo tengo un receptor que iba a la morfina y va a actuar, y eso me producía la depresión cardiorrespiratoria, va a venir un fármaco que se va a ubicar en ese receptor. Entonces, cuando la morfina quiera venir, no va a poder actuar. Eso es lo que hace la naloxona. Ese sería el antídoto que nosotros tenemos contra estos medicamentos. Ahora se lo voy a girar para explicárselo en un cuadrito. Entonces, la naloxona, el otro medicamento que vamos a ver ahora, naloxona, ¿qué es lo que haría la naloxona? El mecanismo de acción antagonista de los receptores del dolor. Por lo tanto, yo tengo receptores del dolor que actúa la morfina, por ejemplo, y me produce una depresión. Va a venir el fármaco, se va a ubicar en el receptor, acuérdense que el antagonista era el que se unía al receptor y lo bloqueaba. Entonces, cuando venga ¿cómo se llama? La morfina, perdón, no va a poder actuar porque está el receptor bloqueado. Entonces, de esa manera disminuye el riesgo de un paro cardiorrespiratorio, una depresión cardiorrespiratoria severa. Ese es el mecanismo de acción. ¿Cuál es la vía de administración de este? La única vía de administración es endovenosa. Porque piensen ustedes, en este caso, sea en caso de una crisis. Todo lo que sea en un caso de una emergencia, drogas que se utilicen en emergencia, la vía por excelencia con la endovenosa. Entonces son fármacos que se van a dar por vía endovenosa. ¿Para qué lo utilizamos? Entonces, ¿cuál es la indicación? Revertir la sobredosis de fármacos opiáceos. ¿Sí? Esa manera es cómo actuaría, ¿sí? Bloqueando los receptores del dolor. ¿Sí? Entonces, tengamos en cuenta esta, que es una droga que se puede utilizar para revertir cuando hay una sobredosis por un opiáceo. Entonces, hablamos de los opiáceos, hablamos de la naloxona, que es el antídoto. Ahora yo les voy a enganchar con esto los AINES, que eran los que teníamos el otro día. ¿Cómo se los voy a agregar? A través de una escala que tienen que saber, que también se les preguntan por ahí
en anestesia, que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, hizo lo que se llama una escala del dolor. ¿Y qué es esto de la escala del dolor? O sea, hizo una escala del dolor poniendo escalones, identificando, dependiendo de qué dolor tenga una persona, cuantificándolo en 1 al 10 o como uno quiera, dolor leve, severo, moderado, porque acuérdense, dependiendo qué persona es el tipo de dolor que puede tener. Para un mismo dolor, para un mismo injuria, perdón, puede tener diferente dolor dependiendo de la persona. O ustedes lo van a ver en las cirugías. Para una misma cirugía, un paciente por ahí no va a tener nada de dolor, otro más o menos y otro mucho. Entonces, ¿qué va a hacer? El primer escalón dice cuando un dolor es leve, ¿qué tratamiento le doy? Y el tratamiento que yo le voy a dar cuando el dolor es leve va a ser un AINE. Paracetamol, ibuprofeno, diclofenac, ketorolac, el que ustedes quieran. ¿Sí? Para un segundo escalón, por ejemplo, esto es un dolor leve, cualquier dolor que nosotros podamos tener por algún problema, o un dolor de cabeza, una cefalea, o un golpe, un corte, lo que quieran, que a veces a uno le molesta, puede tomar un AINE, una dismenorrea en la mujer. Cuando el dolor, o una cirugía mínima, cuando el dolor es moderado, ¿qué recomienda la Organización Mundial de la Salud? Utilizar un AINE más un opiáceo que sea débil. Y acá viene un tema, que acá pone 2 medicamentos. Y ustedes fíjense que estamos utilizando 2 medicamentos que son para el dolor. Entonces, ¿por qué se pueden utilizar los dos? ¿Sí? Por ejemplo, como yo digo, si vamos a la clase pasada que hablamos de los AINE y los glucocorticoides, los dos actúan, uno actúa más arriba del otro, entonces no tendría, si yo le doy el glucocorticoide, no tiene sentido que le dé un AINE para desinflamar. En cambio, en este caso sí. ¿Y por qué? Porque se sabe que el AINE va a actuar a nivel periférico y el opiáceo actúa a nivel central. Entonces se potencian, o sea, se suman y los dos mejoran el dolor. Si yo le digo que tengo una injuria, como le dije acá, y eso manda una señal, póngale que acá está el cerebro, ¿el AINE en dónde va a actuar? El AINE va a actuar disminuyendo la inflamación acá y disminuyendo la transmisión del dolor por la prostaglandina. O sea, va a actuar a nivel periférico, donde está la injuria. ¿Sí? Ahora, el opiáceo, ¿dónde va a actuar? Va a actuar en los receptores del dolor a nivel central. Acá. Entonces, uno actúa acá y otro actúa acá. Los AINE actúan acá, los opiáceos actúan acá. Entonces, fíjense, al actuar en lugares diferentes se suman. Disminuyo el dolor por una parte acá, más la disminución de acá. Por eso muchas veces yo sumo un AINE más un opiáceo y disminuyo más el dolor que si doy uno de los dos. Y van a ver que vienen muchos combinados de medicamentos en donde asocian. Por ejemplo, hay uno creo que se llama el Tramal Forte, en donde le ponen un Tramal más un paracetamol. O sea, vienen medicamentos ya asociados con un AINE más un opiáceo. Porque si los damos a los dos, podemos darlos porque actúan en lugares diferentes y van a mejorar más aún el dolor. Por eso se pueden dar asociados. El tercer escalón, según la Organización Mundial de la Salud, cuando un dolor es severo, dolor moderado, postoperatorio en una cirugía importante, pongan un dolor de postoperatorio en una histerectomía, donde ya se saca un órgano. También obviamente volvemos a lo mismo, dependiendo del paciente, pero ya son cirugías más importantes. Dolor severo es cuando un paciente no responde a los anteriores, o cuando ya estamos hablando de una cirugía muy importante o un paciente que tiene mucho dolor, por ejemplo, traumatológico, a veces de columna. Entonces, en este caso, cuando el dolor es severo, le voy a dar un AINE más un opiáceo fuerte. O sea, si están viendo, voy sumando. O sea que fácil de aprender. En este caso, ¿qué pasa si el paciente ya no responde al dolor severo? Yo voy a poder tener un cuarto escalón, ¿sí? Que es un bloqueo anestésico. O sea, ya no utilizo medicamentos, sino directamente le hago una infiltración con un anestésico en la zona, para bloquear, cuando ya un dolor que no responde a ninguno de los otros tratamientos. ¿Y por qué es importante
Sí, lo van poniendo lo de los escalones. Porque yo lo que tengo que ir haciendo es escalón por escalón. O sea, yo no puedo saltarme escalones, yo tengo que ir pasando uno por uno. ¿Y a qué me refiero a esto? Si yo tengo un dolor leve, tengo que utilizar un AINE, ¿sí? Y si yo tengo un dolor importante, por ejemplo, me traje una dolor y tengo mucho dolor y quiero utilizar un opiáceo, si utilicen un día, pero después pasen al AINE. O sea, vayamos con lo de lo más leve a lo más fuerte. O sea, paracetamol si no responde ibuprofeno y así. Si no nos acostumbremos a tomar por cualquier cosa, pues si ustedes se toman, pónganle un tramal, van a ver que andan fabuloso, no sienten ningún dolor, se sienten como en las nubes, buenísimo. Ahora, si se acostumbran a eso, después volver a tomar un aire, ya les va a costar, porque ya saltaron un escalón. Entonces ya cada vez me quedan menos escalones por si yo algún día tengo un dolor realmente más severo. Entonces tengo que ir con lo más leve, paracetamol, ibuprofeno, diclofenac, después puedo tomar ketorolac y después pasar si no me va respondiendo. ¿Ah? Por eso es el tema de los escalones, ir escalón por el escalón. ¿Sí? Si yo me salto escalones, después volver atrás, cuesta un montón. Y ya, si voy asociando los otros medicamentos y me voy acostumbrando, tener en cuenta que eso pueden generar dependencia, tolerancia. Todo esto son drogas. Entonces tienen sus complicaciones, como el AINE, pero los opiáceos tienen mayores complicaciones. Entonces, ¿cuándo utilizar opiáceo? En casos puntuales, como lo hablé con los corticoides, cuando tengan después una cirugía por 1 o 2 días, cuando tengo un dolor severo puedo utilizar por un día, pero nada más. Ahora, si con un AINE ando bien, listo, preferible primero utilizar el AINE. Para todo es igual acá. Siempre lo más leve a lo más fuerte. ¿Sí? Si habláramos, por ejemplo, cuando veamos más adelante antibióticos, y empezar con el antibiótico más que de menor espectro que te cura lo que vos querés, o sea, no le vas a dar un antibiótico que cure un montón, porque después si te haces resistente a ese antibiótico, cada vez te quedan menos. Acá es lo mismo, empezar con lo más leve, que sería un paracetamol, una dipirona, pueden tomar cualquier AINE, y si no, bueno, ir viendo. Y para casos puntuales se puede utilizar, pero tener en cuenta de no asociarlo, no tomarlo mucho, porque me puede llegar a la tolerancia y la dependencia, ¿sí? Voy a girar un segundito. Entonces, acuérdense, viendo lo que es la fisiología del dolor, ustedes más o menos pueden enganchar dónde van a actuar. Periféricamente, en donde se produce la inflamación o la injuria, va a actuar el AINE, y después, a nivel central, actúan los opiáceos. ¿Cómo? Actuando lo que hace normalmente el cuerpo, pero en mayor proporción. Con un opiáceo débil, en mayor proporción con un opiáceo fuerte, o sea, actuando sobre los receptores del dolor. Esto, si me paso de una toxicidad con una depresión cardiorrespiratoria, puedo utilizar un antídoto que es la naloxona, que lo que va a hacer es bloquear los receptores del dolor y de esa manera evitar la depresión cardiorrespiratoria. ¿Sí? Y tengan en cuenta la escala del dolor, ¿sí? De qué medicamentos puedo ir utilizando o qué combinaciones puedo ir utilizando dependiendo del tipo de dolor que yo tenga. Acá en la escala que yo les pongo, AINE más opiáceo, pueden a veces utilizar un opiáceo débil solamente y no un AINE. O sea, y no los dos. Pero si lo asocian van a tener mayor respuesta aún. Sepan porque actúan en lugares diferentes. ¿Sí? De esta parte, ¿quieren preguntar algo? ¿Se va entendiendo? ¿Tienen alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? ¿Cómo lo ven? ¿Sí? ¿Seguimos? ¿Qué es lo que quiero que sepan de acá? Como les dije, fármaco buenísimo, con mecanismo de acción, vía de administración, efecto adverso y contraindicación. Lo mismo, pueden hacerse el cuadrito, ¿sí? Y siempre acuérdense de la fisiología para ir enganchándolo y entendiéndolo. Véanlo con la naloxona, tenerla en cuenta como antídoto y la escala del dolor. Lo que vamos a hacer ahora, en la segunda mitad, que es lo que yo quería hacer, es, vamos a ver las preguntas del práctico. Así se van sacando las dudas. Tengo acá las preguntas, las voy a ir diciendo y las voy a ir respondiendo. Si le van surgiendo alguna pregunta, me dicen. Después cuando terminemos, ya igual les dejo un tiempo para que se saquen alguna duda de esto, de algún práctico o algún tema anterior. ¿Sí? Y acuérdense que para la próxima vemos todo lo que es digestivo, gastritis y todo lo que son laxantes y demás. Estoy buscando en el cuaderno que acá tengo los prácticos. Práctico número 4. Vamos haciendo. El número 4, ¿sí? Si ustedes tienen no sé si quieren buscarlo, o quieren que se los vaya preguntando, o lo vayan viendo, yo les voy a ir mencionando las preguntas tanto de inflamación como de dolor, para que las tengan. La primera dice,
La primera pregunta dice, mencione los signos de la inflamación. ¿Mm? Acuérdense cuando vimos, bueno, también lo vieron en micro, de inflamación, cuando hablamos de los signos son, ¿qué es lo que produce? Acuérdense que producía, se ponía rojo, producía aumento de temperatura, se hinchaba y producía dolor. O sea, los signos de la inflamación son dolor, tumor, calor y rubor. Son esos cuatro. ¿Mm? Dolor de dolor, tumor por la hinchazón, el edema, rubor que se pone rojo por la vasodilatación y el aumento de temperatura por la vasodilatación. ¿Mm? Y el aumento de permeabilidad. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿sí? Si quieren ir frenando y diciéndome algo, me preguntan. La segunda dice, esquematice la síntesis de eicosanoides e indique a qué nivel actúan los AINES y los glucocorticoides. En esa pregunta lo que tienen que hacer es poner el esquema que yo le puse, fosfolípido en membrana, a través de la fosfolipasa ácido araquidónico, a través de la ciclooxigenasa, los eicosanoides, prostaglandina y tromboxano. ¿Dónde actúan los AINES? Una flechita en la ciclooxigenasa. ¿Dónde actúan los corticoides? Una flechita en la fosfolipasa, más arriba. Esa sería la respuesta de la segunda pregunta del práctico. La tercera dice, AINES, mencione 5 ejemplos. Bueno, ibuprofeno, paracetamol, diclofenac, ketorolac, dipirona, el ácido mefenánico, el peroxicam, la indometacina, el ácido acetilsalicílico, el que quieran, busquen 5. La idea es que sepan que todos esos forman un mismo grupo que son los AINES. La cuarta pregunta dice, AINES, mecanismo de acción, vía de administración y efecto adverso. Bueno, el mecanismo de acción de los AINES es inhiben la ciclooxigenasa. Vía de administración, enteral, parenteral y tópica. Vienen las 3 vías. ¿Sí? Y dos efectos adversos, por ejemplo, la nefrotoxicidad. La nefrotoxicidad es la toxicidad o el daño renal y el broncoespasmo. Ahí tienen 2. Pueden poner cualquier otro, acuérdense de la pancitopeña, acuérdense de los trastornos gastrointestinales. O, por ejemplo, acuérdense, siempre que hablen de, por ejemplo, que un medicamento se pueda tomar por boca, siempre está el problema del efecto adverso gastrointestinal, o sea, que le caiga mal. Náuseas, vómitos, cólico, malestar. Después se mencione los efectos clínicos de los AINES. Cuando hablo de efectos clínicos, los efectos que producen. Se los menciono: antiinflamatorio, analgésico, antipirético y antiagregante. Si les es más fácil sabérselo, disminuye el dolor, disminuye la inflamación, disminuye la fiebre y como antiagregante. Esos serían los 4 efectos. Por decir de una manera, de otra es lo mismo. Después dice, la 6, dice, mencione los tipos de corticoides naturales y sintéticos. El corticoide natural, acuérdense que es la hidrocortisona, y los corticoides sintéticos tenemos la betametasona, prednisolona y la dexametasona. Y esos 3, pero tienen más. Con que pongan 2 está. Vía de administración y contraindicación de los glucocorticoides. Vía de administración enteral y parenteral, y contraindicación la infección sistémica. Esa fue la que le di. Acuérdense que lo que hacen producen un inmunocompromiso a largo tiempo los glucocorticoides. Entonces, lo que hacen es disminuir los linfocitos. Linfocito y macrófago. Entonces, acuérdense de inmunidad, si me disminuyen los mismos linfocitos y macrófagos, estamos complicados. Entonces, tener cuidado con esto. Bien, te lo dije, mencione los 3 receptores opioides, o los 3 receptores del dolor serían mu, delta y kappa. Son los que acabamos de ver. Estos son los 3 receptores y hay un cuarto receptor que es sigma, que también me lo pueden agregar. Se ponen con las letras griegas. O si no, pongan el nombre, mu, delta, kappa y sigma. Estos son los receptores del dolor. Después dice, mencione 2 tipos de opiáceos fuertes y 2 tipos de opiáceos débiles. Débiles puede ser el tramadol, perdón, o el dextropropoxifeno. El dextropropoxifeno viene asociado, ¿sí?, a una dipirona, que por ahí lo van a ver cuando hagan las prácticas, como una ampolla que dice clocidol. El clocidol lo que trae es una dipirona más un dextropropoxifeno, después ya lo van a ver. Y 2 fuertes puede ser la morfina, ¿sí?, la codeína, la nubaína, pero el más fuerte de todo es la morfina. Después dice, indique los mecanismos de acción, vía de administración y efecto adverso de los opiáceos. Acuérdense que una cosa es diferente, una cosa es el opioide y otra el opiáceo. El opioide es el que nosotros producimos. Encefalinas, dinorfinas, ¿sí?, y endorfinas.
Y el opiáceo es el que se produce en el laboratorio, que hace lo mismo que el opioide, pero en mayor medida, mayor proporción. ¿Cuáles son acá me pedían los opiáceos? Mecanismo de acción agonista de los receptores del dolor. Ese sería el mecanismo de acción. Vía de administración pueden ser enteral, o sea, oral, rectal, o parenteral, que es intramuscular endovenosa. Efectos adversos de los opiáceos, los principales: estreñimiento, náuseas y vómitos. Esos por ahí son los principales. Puede tener también dilatación pupilar y puede haber más. Pero acuérdense de estreñimiento y que sepan 2 o 3 suficiente. La naloxona es la otra pregunta, dice. Mecanismo de acción, vía de administración, indicación y efecto adverso. El mecanismo de acción de la naloxona es antagonista de los receptores opioides. O sea, se va a ubicar sobre el receptor, pero en vez de estimularlo, lo va a bloquear para que no pueda actuar el opiáceo y producir una depresión cardiorrespiratoria. Vía de administración es la endovenosa. Este sí solamente es endovenosa. La indicación justamente para la sobredosis de opiáceos. Y el efecto adverso, tengan en cuenta, por ahí está también, a veces puede producir síndrome de abstinencia. ¿Y a qué se refiere esto? Que uno no se tiene que acostumbrar también a tomar la droga y el antídoto, la droga y el antídoto, porque también puede generar un efecto adverso, algún síndrome de abstinencia. Y la otra pregunta dice, menciona la escala del dolor según la OMS. Escala del dolor según la OMS, dolor leve, AINE. Dolor moderado, AINE más opiáceo débil. Dolor fuerte, AINE más opiáceo fuerte. Y el cuarto escalón, el bloqueo anestésico. ¿Sí? Esas son las preguntas del práctico de ahora. Como para que después cuando la quieran ver, si quieren las preguntas, se las voy diciendo. De esta primera parte, de esto de la unidad del dolor, ¿quieren preguntar algo? ¿Se entiende? ¿Tienen alguna duda? ¿Consulta? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Bueno, yo ahora lo que voy a hacer es, por un lado, frenar la grabación,